Rápidamente vamos a ir a Juan, capítulo 4. Hemos estado hablando acerca de este pasaje donde está esa famosa samaritana y vamos a continuar el día de hoy. Creemos que el Señor nos guía, ponemos este estudio en sus manos y le pedimos para que el Señor nos guíe, Padre, con tu Espíritu Santo, que nos des la sabiduría, que abras nuestros ojos, que podamos nutrirnos con tu palabra, Señor, y que tú transformes nuestra vida, que nos des hambre de ti, que podamos acercarnos y comer de ese pan de vida, ese pan que descendió del cielo, ese pan que verdaderamente sacia los anhelos más profundos de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos de la importancia de la buena hidratación. ¿Estamos de acuerdo? Hablamos de la importancia de beber el agua que verdaderamente quita la sed. Y en este pasaje Jesús le enseña a esta mujer samaritana que había salido a mediodía, a la hora del calorón, a sacar agua del pozo. Y allí estaba el Señor Jesús sentado en el pozo, cansado del camino y pidiéndole agua a una mujer samaritana. Y decíamos que eso era extraño porque ningún judío decente primero hubiera tomado esa ruta que tomó Jesús, de pasar por esos pueblos que pertenecían a Samaria. Y no lo hacían los judíos decentes y de buen nombre, porque los judíos se consideraban a sí mismos como superiores a los samaritanos. Nosotros, decían los judíos, tenemos el pedigrí completo, yo puedo trazar mi linaje hasta Adán, mientras que los samaritanos de alguna manera se habían mezclado y había gente de otras nacionalidades entre su linaje, y eso a los ojos de los judíos los hacía de segunda clase, gente impura que tenía ideas raras acerca de la palabra de Dios, que solamente consideraban los 5 primeros libros de la Escritura y que ignoraban muchas cosas que los judíos practicaban como norma religiosa, empezando por la adoración. Los samaritanos decían: no tenemos que ir a Jerusalén como ustedes dicen, nuestros padres, nuestros ancestros nos han enseñado que en el monte Gerizim debemos adorar. Allí en Siquem Abraham había construido un altar. Allí Josué, cuando entraron a la tierra prometida, reunió al pueblo entre el monte Gerizim y el monte Ebal y proclamó las bendiciones de la ley y también las maldiciones. Y por eso la mujer le pregunta a Jesús: sabes, es muy confuso eso que tú me estás diciendo, porque nuestros padres dicen que hay que adorar acá, ustedes dicen que allá, las cuestiones religiosas me confunden. Y Jesús había ido al centro del asunto, le dice: llama a tu esposo. Y ella le dice: ¿sabes qué, Señor? No tengo esposo. Jesús le dice: tienes razón, has tenido 5 esposos y este hombre con el que vives actualmente no es tu esposo. Y lo que Jesús estaba haciendo era mostrándole a la mujer la sed tan profunda que había en su alma y que había tratado de llenar con esposos. Y todos nosotros como seres humanos tenemos anhelos en nuestro corazón. Todos nosotros anhelamos ciertas cosas, ciertos logros, y pensamos que una vez que yo me case, cuando me case voy a ser feliz. Ingenuo. Te casas y te das cuenta y dices: bueno, estoy bien, pero si mi esposo fuera diferente, si mi esposa fuera diferente, si mis hijos fueran diferentes, entonces sería feliz. Y de repente dices: bueno, es que lo que me hace falta no es la esposa, ya la tengo, me hace falta hijos, y Señor, hijos. Y vienen los hijos, dice: cuando vengan, ahora sí voy a ser feliz con los hijos. Y vienen los hijos y dice: Señor, no te los puedes llevar, por lo menos con la suegra, ¿no? Llévatelos con mi mamá. Y te das cuenta que no es lo que anhelaba tu corazón, y dices: bueno, lo que necesito es que mis hijos crezcan y que ya se gradúen y me ayuden a pagar las deudas y la casa, y que colaboren y que paguen la beca que les he dado. Y los hijos crecen, se casan, vienen los nietos, y Señor, ahora los nietos. Y te vas dando cuenta que la vida vas anhelando cosas y vas alcanzando cosas, y te vas dando cuenta tarde o temprano que nada de tus anhelos puede saciar lo más profundo que hay en tu corazón. Y hay un grupo, quizá haya muchos grupos, pero hay un grupo en particular que canta una canción que se llama
God-shaped hole, es el agujero con la forma de Dios. Y dice que todos nosotros como seres humanos dentro tenemos un agujero con la forma de Dios. Solamente algo que Dios puede saciar, algo que Dios puede llenar. Jesús le dijo a esta mujer: si tú supieras con quién estás hablando y quién es el que te está pidiendo a ti agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y ella dijo: dame esa agua para no venir al pozo. Pero nuevamente Jesús está hablando de asuntos espirituales que sus interlocutores confundían con asuntos terrenales. Algo similar había sucedido con Nicodemo, cuando le dijo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo voy a nacer? Mi mamá ya está grande, yo estoy ya grande, ¿cómo voy a meter al vientre de mi madre? Y aquí Jesús estaba hablándole no de agua de un manantial, le estaba hablando o se estaba presentando como la fuente de agua viva, aquella agua que podía saciar, que puede saciar aún hoy en día el anhelo más profundo del corazón. Y vimos la importancia de hidratarse bien entonces, de tener esa agua viva en nosotros. Y el día de hoy quiero hablarte de nutrición. Quiero hablarte del mejor alimento que puedes comer. Sabes que quizá lo hayas experimentado, yo sé que algunos sí, yo sé que algunos están preocupados por la alimentación. Y es una tendencia mundial, gente que se convierte en vegetariano, ¿no? Pobrecitos, pero es una elección que ellos deciden hacer y dicen: no voy a comer carne, me voy a alimentar exclusivamente de vegetales. Y se está haciendo un gran énfasis, no tanto en el uso de medicamentos para sanar enfermedades, sino que ahora haya superalimentos. Mucha gente ha estado estudiando los alimentos y dicen: necesitas comer los superalimentos, esos te ayudan a prevenir el cáncer y tales enfermedades, etcétera. Y no voy a mencionarlos todos. Si a alguien le interesa, por favor, mándeme un inbox. Voy a hablar específicamente de algunos que yo conozco, de hecho consumo, y yo sé que varios aquí también. Y hay un fenómeno mundial para darle un valor nuevo o redescubrir el valor de las semillas. No sé si usted haya escuchado esto, pero principalmente en América, en lo que es la parte de América Latina, nuestros antepasados, los primeros habitantes, conocían muchas semillas que usaban en la cocina a diario. Algunos de ellos son más conocidos que otros, pero quiero mencionar 3 semillas o pseudogranos, como les llaman. Aquí creo que hay alguien que está estudiando en el CIADA, entonces quizá pueda ampliar el tema, pero hay 3 semillas que por lo menos han tomado mucho auge a nivel mundial. Una es la semilla de quinoa. Es una semilla que es originaria de Perú y Bolivia, son los principales productores, que tiene poca grasa, tiene alto contenido de fósforo, magnesio y hierro. Y mucha gente lo consume, además no tiene gluten. No sé qué será, pero parece que es bueno no tener gluten, ¿no? Es bueno que no tenga gluten algo, siempre te lo anuncian. El asunto es que mucha gente ha comenzado a consumir esas semillas que fueron prohibidas por los españoles porque eran considerados alimento para los indígenas. Decían: no, fuchi, eso lo comen los indios, no debe ser bueno. E incluso algunos fueron prohibidos, como la chía. La semilla de la chía fue prohibida por los españoles porque también se usaba en ceremonias religiosas paganas, obviamente prehispánicas, y fue relegada, casi acabaron con ella, pero sobrevivió al tiempo. Y la chía ahorita, levante su mano los que consumen chía, ¿no es cierto? No es cierto, Ángel. Yo... Pero sabemos que la chía ahorita tiene un nuevo valor por la alta concentración de omega 3. De hecho, es la semilla o en el ambiente de los vegetales que tienen la mayor concentración de ácidos grasos de omega 3 y son de origen vegetal. De tal forma que la chía, si usted tiene el colesterol alto, puede consumir chía. Y por último está el amaranto, que el amaranto también es muy conocido aquí en México. Tiene un elevado contenido de calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc y diferentes vitaminas. Y a lo mejor usted lo ha conocido en alguna palanqueta, en algún dulce de amaranto, pero
es altamente nutritivo. Consuma semillas mexicanas, por favor. Pero a pesar de los nutrientes que todos estos alimentos nos dan, en este pasaje de Juan vamos a ver que hay un alimento que sobrepasa a cualquier superalimento conocido. De hecho, es un alimento que normalmente o frecuentemente es ignorado por la mayoría de la gente. Y vamos a redescubrirlo, o si ya lo conocías, vamos a enfatizar la importancia que tiene una buena nutrición en nuestra vida espiritual. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 4, a partir del verso 27. Dice el verso 27, en esto vinieron sus discípulos, los discípulos de Jesús, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Jesús está hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alzan sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y vamos a dejarlo allí. Y estamos retomando la lectura. Jesús, mencionamos, tenía este diálogo. Está platicando con la mujer. Jesús le dijo, olvídate de los rituales religiosos, olvídate de que si aquel templo, si el otro templo. Dios ahora quiere ser adorado en espíritu y en verdad. No se trata de un lugar geográfico, no se trata de una construcción particular, se trata de que lo hagas guiado por el Espíritu Santo, conociendo la verdad de su palabra, quién es el Señor, y tú puedes adorarle. Y mientras estaba hablando allí, la mujer le dijo, sabemos que va a venir el Cristo, y sabemos que cuando Él venga vamos a conocer todas las cosas. Y Jesús termina en el verso 26 diciéndole, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. El que tú estás mencionando, el que tú estás esperando, yo soy el que está hablando contigo. En ese preciso momento, dice Juan en el verso 27, en esto vinieron sus discípulos. Y los discípulos se maravillaron. Los discípulos habían ido por el lonche. Jesús se había quedado sentado en el pozo queriendo tomar agua. Y cuando llegan está Jesús hablando con la mujer. Y los discípulos se sorprenden. Y se sorprenden doblemente. Porque primero Jesús está hablando con una mujer. Y decíamos la semana pasada, ningún maestro respetable, ningún rabino hablaba con una mujer en público. Ni siquiera con su esposa. Nomás le hacía señas. No hablaba con una mujer, no se podía dirigir a un maestro a una mujer, porque los judíos, en su forma de pensar, decían, es una pérdida de tiempo que gastes tu tiempo hablándole a una mujer, cuando puedes hacer algo más importante en público. Jesús agarra ese concepto y lo echa a la basura cuando está hablándole a una mujer. Y los discípulos se sorprenden porque está hablando asuntos espirituales.
Y los rabinos decían, no desperdicies hablando de tu tiempo, hablando cosas espirituales a la mujer. Es más, por eso hasta puedes ser condenado al infierno. No gastes tu tiempo. Pero además, los discípulos se sorprenden porque no solamente está hablando con una mujer de asuntos espirituales, sino que es una samaritana. Fuchi, no te juntes con ellas, te puedes contaminar. Sin embargo, los discípulos estaban aprendiendo a confiar en lo que Jesús hacía. Dice allí que cuando llegan se sorprenden de que esté hablando. Dice, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo a la mujer, ¿qué preguntas? Ni a Jesús, ¿qué hablas con ella? Ninguno de ellos se atrevió a preguntarle nada al Señor. Se quedaron sorprendidos, pero calladitos. Y es una buena actitud, ¿no? Eso es quedarse callado delante del Señor. Aquí ellos dijeron, ay, qué extraño lo que está haciendo el maestro. Pero estaban aprendiendo a confiar y sabían que Jesús siempre hacía las cosas por una razón. Dice en el verso 28 que de repente la mujer deja su cántaro y se fue a la ciudad a hablar a los hombres. Ahora, eso es extraordinario. La mujer, ¿a qué había ido al pozo? A sacar agua. ¿Y qué hizo la mujer? Dejó el cántaro allí y se fue a la ciudad. Ahora, decíamos que esa mujer la conocían en el pueblo como la viuda negra. No, no es cierto, no lo sabían, no dice que los hubiera matado. Simplemente sabían la de los 5 esposos. Esta mujer había ido a mediodía, a las 12 del mediodía, a sacar agua. Y decíamos que esa es la hora donde no iba la gente al pozo. La hora del pozo era muy temprano en la mañana para que te pusieras al día con las noticias del barrio. Todas las mujeres sacando agua, pasando las últimas noticias. O por la tarde cuando había bajado el sol, ya para dar un update, ¿no? Ya para cerrar el día. ¿Qué sucedió? ¿Cómo te fue? ¿Te arreglaste con tu esposo? Pues mira, ahí la llevo, sigan orando por mí, ¿no? Y ahí estaban las mujeres muy temprano o ya tarde. Y esta mujer iba sola porque no tenía la mejor reputación en el pueblo. No salgas y no dejes salir a tu marido a mediodía porque ahí anda la samaritana, ¿no? Te lo quiere sonsacar, no te le acerques. No salía con el resto de la gente. Y esta mujer había ido con una necesidad genuina de tomar agua, o a lo mejor se iba a bañar, no sé qué iba a hacer, pero fue por agua. Lo que sí sé, por lo que dice el Evangelio, es que esta mujer se olvidó de esa necesidad, dejó el pozo allí y se fue al pueblo, al lugar donde está la gente de la que se estaba escondiendo a mediodía. ¿Cómo es eso? Y cuando tú piensas lo que había sucedido con esta mujer, tiene más sentido lo que está haciendo. Esta mujer había ido con una necesidad física, pero Jesús, que conoce el corazón de los hombres y de las mujeres, vio la verdadera necesidad en su corazón. Y Jesús fue al clavo y le dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas el agua viva. Tú necesitas tener un encuentro con Dios. Sí, sabemos que un día va a venir el Mesías y Él nos va a enseñar todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy. Con el que estás hablando es el Mesías que estás esperando. Y esa es una imagen que puedo tomar de una persona que tiene un encuentro con Jesús. Yo no sé cómo fue tu experiencia, pero la mía, cuando yo conocí al Señor Jesús, fue así. Jesús se volvió el tema de mi conversación. Y a partir de ese momento no podía hacer nada o decir algo que no estuviera relacionado con este hombre que acababa de conocer de manera personal. Y entonces mis compañeros de trabajo, yo iba al trabajo y les platicaba de Jesús y verás, vamos, échense una vuelta. Y cada vez que llevaba un compañero del trabajo yo decía, Señor, ahorita que te aparezcas aquí para que puedan creer. Y yo volteaba y los veía así como... Y yo, Señor, por favor, toca su corazón, porque acababa de conocer a Jesús y la experiencia personal que yo tenía era algo que quería compartir con otros. Era un deseo genuino que experimentaran lo mismo otras personas. Por años me había sentido culpable, por años había guardado para mí
mis miserias, mi maldad, y había dado una apariencia a las personas de otra cosa, y poder llegar al punto donde era libre de la culpabilidad, era libre del poder del pecado, era libre para decir que realmente soy un pecador y que necesito a Jesús todos los días. Para mí fue algo maravilloso. Y esta mujer llegó sin nada, con vergüenza, huyendo de la gente, y encontró a Jesús en el pozo. ¿Y cuál fue su reacción? Se fue al pueblo. ¿Qué hizo en el pueblo? Dice allí que ella se fue, dejó a un lado sus necesidades, dejó el cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Primero, esta mujer acababa de conocer a Jesús. No había llevado un discipulado, no se había bautizado, no había ido a la escuela de ministerio, no había ido a un instituto bíblico, no había sido entrenada en evangelismo. Esta mujer simplemente reaccionó al encuentro que había tenido con Jesús, y sin saber cómo explicarlo, se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: vengan, vean. Esas palabras me suenan conocidas. De hecho, si tú vas al capítulo 1, eso mismo es lo que Jesús le dijo a los discípulos, a los primeros discípulos que se acercaron a él. En el capítulo 1, en el versículo 35, dice que estaba Juan el Bautista, había 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo Jesús: vengan y vean. Más tarde, al siguiente día, dice el verso 43, Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y si te fijas, no se requiere de un título para poder compartir de Jesús. Tú puedes, cuando has experimentado la salvación, cuando has recibido a Cristo, cuando has entendido que el perdón de pecados, que la salvación viene por gracia, por poner tu fe en Jesús, no necesitas un curso intensivo de cómo compartir tu fe. Tú puedes ir con la gente y decirle: ven y ve por ti mismo. Yo no te voy a convencer, pero puedes venir y probar. Y esta mujer es lo que está haciendo. Va al pueblo, ya no le importa lo que la gente piensa de ella, no le importa la fama o la mala fama que tiene, sino que va y le dice: encontré un hombre, me dijo todo de mi vida. Y no exageró porque sea mujer, sino porque ella sabía. Es que las mujeres tienden a decir: todo lo hago yo, siempre soy yo, nunca tú. Son términos muy femeninos, pero en este caso ella estaba diciendo, dijo todo de mi vida, porque le había dicho las cosas más escondidas en su corazón, aquellas que no le había revelado. Y si sabía eso, Jesús podía saber todo. Dicen: me ha dicho todo de mi vida. ¿No será el Cristo? A lo mejor no entiendo todo lo que estoy diciendo. Dice: pero a lo mejor es el Cristo. ¿Por qué no vienes y ves? Ven y ve. Y dice allí que entonces, dice el verso 30, salieron de la ciudad y vinieron a él. Por el testimonio de la mujer. La mujer no los convenció de que Jesús era el Cristo, los convenció de que probaran si Jesús era el Cristo. Vengan y vean a ver si es. Mientras tanto, dice allí, el verso 31, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come.
Y el verso 33 dice, perdón, 32, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Piensa esto, está Jesús entrado hablando con la samaritana, los discípulos se fueron al lonche, ellos regresan, ven a Jesús hablando con la mujer de asuntos espirituales, se maravillan, se quedan callados, no se atreven a preguntar, y ven de repente la mujer sale corriendo, deja el cántaro allí, y los discípulos dicen, ahora es cuando, maestro, se enfrían los burros, vente para acá, ¿no? Trajimos de carne con chile, de deshebrada y de asada con chicharrón light como te gustan. Y Jesús le dice, ¿saben qué? Yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Los discípulos estaban entrados en lo suyo. Ellos estaban pensando, se enfría la comida y el maestro no viene, se está tardando con esta mujer. Cuando se va, maestro, come, sabemos que tienes hambre. A lo mejor estaban esperando para empezar ellos a comer, ¿no? Estaban esperando al maestro, tiene que orar Jesús y luego ya comemos, pero maestro, ven. Y ellos estaban en lo suyo porque ellos no tenían ningún interés espiritual. ¿Por qué? Primero porque probablemente en esta etapa ellos decían, pues nosotros lo que hacemos es bautizar. Ya nos explicó Juan que Jesús no bautizaba, sino los discípulos. Así es de que ellos no tenían ninguna preocupación espiritual. Y en segundo lugar, menos porque estaban en Samaria. ¿A quién le pueden interesar los samaritanos? Así de que ellos andaban en lo suyo, la comida. Jesús les dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces, cuando los discípulos escuchan eso, Jesús les dijo, yo ya tengo una comida y ustedes no saben qué es lo que voy a comer. Los discípulos, ¿cómo? Si nosotros somos los discípulos, ¿tú les trajiste algo de comer? No. ¿Tú le trajiste algo de comer? No, pues yo andaba contigo. ¿Tú le trajiste algo de comer? No. La samaritana nos ganó. ¿Cómo se atreve, no? ¿Cómo se atreve alguien a darle de comer a nuestro maestro? Y estaban preocupados, ¿quién les dio de comer? Y Jesús, otra vez, nuevamente fíjate cómo es casi siempre un patrón. El Señor habla de asuntos espirituales, nuestra interpretación o la interpretación de sus interlocutores es siempre en este plano terrenal. Si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua a él. Dame agua, tengo sed y ya no quiero venir al pozo. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer, maestro? Pues si ya estoy viejo. Y aquí los discípulos, el Señor les dice, tengo un alimento, una comida que ustedes no conocen. ¿Quién te dio de comer? ¿Quién le traería de comer? Esa era la preocupación. Y nosotros muchas veces, aún en la iglesia, aún en nuestros asuntos o nuestra vida espiritual, nuestra preocupación mayor es, Señor, danos nuestro pan todos los días, y mañana y pasado, y que no falten. Y estamos enfocados en los asuntos terrenales. Señor, que te glorifique con mi carro, que te glorifique con mi casa, que te glorifique con una buena ropita, ¿no? También estamos en los planos materiales y nos olvidamos del alimento que no conocemos. Dice, ustedes no conocen este alimento, no saben. Y dijo Jesús en el verso 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús le dijo, no hay nada que me deje más satisfecho que hacer la voluntad de mi Padre. Ni un burro de los longos de carne asada con chicharrón light. Ni eso. Nada me satisface más que hacer la voluntad de Dios. Y cuando pienso en la preocupación que tenemos de nutrirnos adecuadamente, de que nuestro cuerpo se nutra de la mejor manera, tenemos que reconocer que normalmente ignoramos la nutrición en nuestro espíritu. Dicen las recomendaciones, no salgas de tu casa sin desayunar. Y cuando salgo sin desayunar de mi casa, me escabullo por unos burritos rápidamente en el trabajo y regreso a trabajar, porque no puedo empezar el día sin desayunar. Es malo para mi salud. Pero ¿cuántos de nosotros nos regresamos para tener un tiempo en la palabra y orar antes de salir de la casa? ¿Cuántos de nosotros, así como comemos todos los días,
Todos los días decimos, ay Señor, no puedo salir porque no he pasado tiempo contigo, porque no he tenido un devocional, porque no me he alimentado espiritualmente. La mayoría de nosotros ignoramos, pasamos por alto ese aspecto de nutrir nuestro espíritu. Y así como hay desórdenes alimenticios en lo natural, espiritualmente hay una generación de cristianos anoréxicos, de cristianos desnutridos, algunos que ni siquiera saben lo que es la voluntad de Dios. Cristianos que dicen, yo estoy orando para saber la voluntad de Dios. Ora, pero lee la Biblia y la vas a encontrar. Adora, congrégate, pero nútrete. Necesitas comer, necesitas alimentarte, porque no vas a encontrar mayor satisfacción, no vas a encontrar mayor descanso para ese anhelo, para esa hambre en tu alma, que cuando haces la voluntad de Dios. Y mira que Jesús puede decirnos estas cosas porque nadie como Él vivió en esto, vivió dedicado para hacer la voluntad de Dios. Si tú vas a Juan, al capítulo 3, en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús sabía cuál era su objetivo, cuál era el propósito por el cual Dios lo estaba enviando a este mundo, y su vida la dedicó a cumplir ese propósito. Vas a ver que continuamente Jesús hace referencia a esa sujeción a la voluntad del Padre. Y de hecho, la forma en que nosotros podemos nutrirnos de la voluntad del Padre es cuando comemos de su palabra, cuando entendemos. Mira, fíjate bien, lee nuevamente este pasaje. Dice allí en el verso 32, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y dice el verso 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sin duda Jesús tenía en mente Deuteronomio 8. Si tú te vas a Deuteronomio 8, vas a darte cuenta que esas palabras o palabras similares fueron las que dijo Moisés. Dice allí, Deuteronomio 8:3, si tú lees desde el verso 1 te vas a dar cuenta que es un recordatorio de cómo Dios te va a dar la buena tierra. Él prometió darte una tierra, lo va a hacer, pero no te olvides de lo que has vivido, lo que has experimentado con Dios. De hecho, dice el verso 2, te vas a acordar de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y mira lo que dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ves la relación? Jesús acá dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y está recordando la experiencia del pueblo de Israel, cuando el Señor le dice, te voy a entregar la tierra, pero acuérdate que 40 años te trajo el Señor por el desierto y te hizo pasar hambre. Y te dio a comer una comida que tú no conoces, y lo hizo para que sepas, para que conozcas, para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra del Señor. Y Jesús usó esta frase cuando fue tentado por Satanás. Jesús padeció hambre en este mundo, sí, como cualquier ser humano. Y dice que cuando Satanás lo tentó, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Tristemente, amados, creo que muchos cristianos en esta generación se han olvidado de esta parte y se han conformado con comer naturalmente. Y estamos desnutridos espiritualmente porque botaneamos la voluntad de Dios. Tengo antojo de la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso?
hoy siento que quiero obedecer, hoy me voy a congregar, hoy sí tengo antojo, ¿sí? Y 2 semanas no, porque ya comí, estoy satisfecho y esto me alcanza para unas semanas. O hoy me siento con antojo de comer un poco de la voluntad de Dios, hoy voy a servir en la iglesia, pero ya no, porque ya es mucho. Anorexia espiritual. Cuando dejas de comer, cuando dejas de alimentarte, y eso es lo que sucede con las personas que tienen problemas de anorexia o de bulimia, después, aunque quieran alimentarse, no pueden retener el alimento. ¿Sí sabes eso? Aunque quieras, comes y ya no lo puedes tolerar. Espiritualmente, a los cristianos en esta generación nos ha pasado eso. Ay, es que tardan mucho ahí leyendo y es pura Biblia, qué enfado, ¿no? Y mucha gente quiere botanita espiritual. Dame un versículo y dame un masaje espiritual que me sienta a gusto. Y listo, con eso tengo. Quiero venir a la iglesia cuando se siente padre, cuando se siente bonito, una botanita. Hoy quiero estar en este ministerio. No, mañana ya no, porque ya, ahorita ya pasó el antojo. Jesús se dedicó vida entera a comer ese alimento. Y Jesús no solamente conocía su propósito, Jesús vivía para ese propósito. Si tú vas a Juan, al capítulo 6, verso 38, Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús sabía que no estaba en este mundo para cumplir sus propios planes, sino para vivir en sujeción al Padre que lo había enviado. Si tú te vas al capítulo 8, pero al verso 39, dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual han oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Nuevamente Jesús insiste en que Él hace la voluntad del Padre. Y lee todo Juan y no vas a encontrar un mensaje distinto. Y si tú vas al capítulo 17, vas a encontrar como Jesús no solamente hablaba de estas cosas, no solamente insistía en que conocía su propósito, en que lo que hacía, lo hacía para Dios, sino que Él sabía que tenía que completar la obra. Dice 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Por qué digo esto? Porque otro asunto que trae la anorexia o la desnutrición espiritual es la falta de consistencia. Y muchos, como digo, botaneamos servicio, botaneamos la voluntad de Dios, pero no somos capaces de llevarla hasta el final. Y no vamos a ser capaces si no estamos alimentándonos espiritualmente. Y gente que empieza algo en la iglesia y una semana y se acabó. 2 semanas y ya no pudo. 1 mes y se perdió. Y lo estoy diciendo con mucho amor, que quede claro, ¿eh? Pero es una realidad. Si no te alimentas apropiadamente, no vas a terminar la obra que Dios te ha llamado a hacer. Vas a quedar ahí a medio camino, con muchas buenas intenciones, con muchos intentos, pero nunca acabando lo que el Señor te ha llamado a hacer. No lo podemos terminar en nuestras fuerzas. Y si tú no estás alimentándote, no vas a poder terminarlo. Ahora te voy a decir algo. Anoche mi hija me dice: oye, ¿ya viste el video del japonés colombiano?
Y dije, ha de ser chistoso, ¿no? ¿Qué? Un japonés colombiano. Y lo busqué y le digo, oye, está bien largo, son de 45 minutos, una hora pasada. Sí, ese es, me dice. Lo puse y empecé a escuchar. Y es un japonés, bueno, padres japoneses que tuvieron a su hijo en Colombia y él después, ya siendo niño, regresó a Japón y creció entre los japoneses. Pero él mencionaba los mitos que la gente, o más bien las ideas, los conceptos que tenemos de las sociedades asiáticas, particularmente de Japón. ¿Lo has visto? Ok. Y hay una cosa que quiero mencionar. Dice, toda la gente ve un japonés y dice, los japoneses son bien inteligentes, asiáticos, ¿no? Dices, no, ellos inventan todas las cosas, los carros, ¿no? las computadoras. Y dice, es una mentira. Yo he vivido en Colombia, he vivido en Panamá, he vivido en muchos países y he estado en Japón. Los japoneses no son más inteligentes, pero te voy a decir que los japoneses son los más disciplinados. Y ellos tienen un dicho, y lo dijo en japonés, no me lo aprendí. Dijo, tarde o temprano, la disciplina supera a la inteligencia. Y dice que él fue a la escuela, a la primaria, y pensó que iba a encontrar puros genios, y dice, no, encontré niños que brincaban igual que los colombianos, que gritaban igual que los colombianos, que jugaban igual que los colombianos, pero cuando entraba el maestro, parecía que había salido un fantasma. Todos corrían, se ponían en el mesabanco, lo alineaban, párense derechos, y de ahí en adelante dice, no escuchabas un ruido. Y yo decía, ¿cómo le hacen? ¿Son robots o qué onda, no? Y dice que él aprendió que desde niños ellos saben que no importa que no seas brillante, si eres disciplinado, tarde o temprano vas a superar la inteligencia. Y esa es una realidad en los asuntos espirituales, hermanos. Puede ser una lumbrera teológica, puede ser un genio para memorizarte versículos, puede ser alguien que entiende, superdotado, el Señor te ha dado tantos dones, pero si no eres disciplinado, vas a botanear el alimento del Señor, porque la voluntad del Padre es todos los días, porque la voluntad de Dios necesitamos comerla a diario, no cada semana, no cada mes, no, como dicen, yo nomás vengo a la iglesia los 29 de febrero, no fallo, ¿no? El 29 de febrero regreso para que oren por mí, regreso para que oren por mi hijo, regreso porque ya van a graduarse en la escuela. O sea, todos los días necesitamos comer este alimento, porque solamente así, como dijo Jesús, este es el alimento que me deja lleno. Este es el alimento que incluso Jesús dice, aguántenme con los burros porque tengo que comer la voluntad de mi Padre. Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed, pero en ese momento, mientras los discípulos pensaban en la comida, Jesús estaba pensando en otra comida. Voy a cumplir el propósito de mi Padre. ¿Cómo? A través de la mujer samaritana. Jesús estaba hablándole a esta mujer para que fuera salva, pero Jesús sabía que venía una cosecha. Y me llama la atención porque aquí en México, años y años, yo tengo 25 años más o menos de creyente, 25 años que recibí al Señor Jesús. Y desde que yo llegué, yo me acuerdo que, Señor, trae un avivamiento a México, Señor, trae un avivamiento a México. Y si te aseguro que si buscas, ayer hubo un congreso de avivamiento para México. Y toda la gente está orando por un avivamiento. Pero lo hacen así. El otro año vamos a tener otro evento de avivamiento. Gloria a Dios, esos eventos de avivamiento son tremendos, ¿no? Eso es como cuando vas al buffet y te atrincas y ya te quedas sin hambre y dices, ya neta no quiero ver comida por hasta mañana, ¿no? Y mucha gente va y así se desorden alimenticio, ¿no? Va a un evento, se siente supercargado espiritual, regresa casi flotando, no toca el piso y no vuelve a comer hasta que hay otro evento. Y no se han dado cuenta o no nos damos cuenta que hace mucho tiempo que el Señor trajo un avivamiento a México. Por eso estamos aquí. Por eso podemos hablar. El viernes estaba hablando, compartiendo el Evangelio en un restaurante de comida china.
con una fiesta aquí en el salón de enseguida y acá puros brothers y gente invitada. Y dices, ¿en cuántos lugares puedes entrar a un restaurante y predicar el evangelio? Y después que te den comida china. No muchos. México tiene las puertas abiertas al evangelio. Y seguimos como los discípulos, traigan los burros, hay que comer, ¿no? Y Jesús dice, hey señores, hay una mejor comida, hay un mejor alimento, vean. Y mira lo que dice Jesús. Vamos a regresar a capítulo 4. Él le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Fíjense bien, ¿cuál es la comida? Hacer la voluntad de Dios. Si no sabes cuál es la voluntad de Dios, lee la Biblia. Pero no solamente eso, y que acabe su obra. Y hemos insistido en esto. No se trata de cómo comenzaste. Es que yo me acuerdo, cuando era cristiano, cuando recibí al Señor, era bien activo en la iglesia, y estuve acá, hice esto, hizo otro, pero luego ya, pues tú sabes, ya maduré y ya, como ya me sabía la Biblia, pues ya no es necesario y ya dejé lugar a otros. No, Jesús dice, hacer la voluntad del Padre y terminar la obra. Lo importante es cómo vas a terminar, no cómo empezaste. Lo importante no es lo que hiciste cuando recibiste al Señor, sino cómo estabas cuando el Señor te llame. Cómo terminaste, completaste la obra. Y dice el verso 35, ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Los discípulos estaban tan entrados en los burros que no habían visto a la gente que comenzó a salir de sus casas en Samaria, ahí en Sicar, para ir a ver a Jesús. Y Jesús les dice, hay un dicho famoso, ¿no faltan 4 meses para la siega? Y los eruditos dicen que esta frase se usaba para decir, espérate tantito, todavía falta, ¿no? Según los estudiosos, básicamente había 2 periodos de siembra y cosecha. Era un promedio más o menos de 6 meses. Sembrabas, empezabas a preparar la tierra y todo, sembrabas y 4 meses después levantabas la cosecha. Y el dicho básicamente tenía que ver con eso de, espérate, todavía falta, ¿no? Y Jesús le dice, oye, ¿se acuerdan de este dicho que dicen como, espérate, todavía faltan 4 meses? En lo espiritual no es así. Jesús le dijo, levanten sus ojos y miren los campos porque ya están blancos. Y dicen que esto hace alusión a los granos, a cómo van madurando y van cambiando de color los campos. Pero algunos piensan que lo estaba aplicando, dice, vean, a la gente que estaba saliendo con sus batas, con su ropaje, acercándose a él. Los discípulos no se habían dado cuenta. Y Jesús le dice, vean los campos, ya están blancos, ya están listos. Espiritualmente no tienes que esperar al avivamiento en 20 años. Tú ya puedes ir hoy y puedes cosechar. Ya está listo, lo que se necesita es gente que vaya. Porque hay una ventaja, dice, tú puedes cosechar donde no sembraste. Uno es el que siembra y otro es el que ciega, pero los dos se gozan. Y Jesús les dijo, ustedes van a cegar algo que no sembraron, pero están entrando en la chamba, están entrando en la labor. Y honestamente, amados, y esto duele, ¿cuándo es la última vez que tú compartiste el evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien, ven a la iglesia, verás, vamos para que veas? No que tú lo hayas convencido, no puedes convencer a nadie, pero que tú hayas sido como esta mujer y hayas dicho, ven y ve. Y sabes, la Biblia dice que el Señor es el que da el crecimiento en la iglesia, es el que cambia los corazones, Él es el que toca las vidas de las personas. Pero dice aquí que unos siembran, otros ciegan. Pablo en 1 Corintios dice que unos siembran, otros riegan y el Señor da crecimiento. Es un trabajo de equipo, pero sí tenemos trabajo. No solamente orar, Señor, aviva este país, Señor, abre las puertas para el evangelio. Y el Señor dice, levanta tus ojos, ya están abiertas. Pero hay que ir.
No faltan 4 meses como tú crees. Ya están listos los campos para que vayas. Ahora, pudiéramos hacer un evento en el estadio, traer un grupo famoso, invitar gente, pedirle a ver si Yuri puede venir a dar un testimonio. Y está bien, Dios trabaja en eso. Pero aquí vemos lo que está a nuestro alcance, al alcance de todos. Es tú, como esa mujer samaritana, puedes ir y decir: ven y ve. Te invito. No se requiere un curso para decir: te invito a la iglesia. Ven para que veas. No es tu responsabilidad que la persona se quede y reciba a Jesús. Pero si quieres cumplir la voluntad del Padre, si quieres ver que el Señor sea glorificado, si quieres ver que el reino de Dios sea establecido, si quieres ver que su nombre sea glorificado en toda la tierra, sí puedes hacer por lo menos una invitación. Sí podemos invitar. Y aquí el Señor le dice: mira, levanta los ojos, levanten sus ojos, ya están listos los campos, ya está blanco, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y eso es lo que pasa cuando nosotros compartimos el Evangelio. Dice la Biblia que ese es uno de los frutos que podemos recoger: gente que recibe al Señor. Y todo eso tiene repercusiones en la vida eterna. Sí tiene repercusiones en la salud espiritual, pero también en el mundo por venir, en la recompensa. Dice, es más, dice: el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Yo no sé cómo tú recibiste el Evangelio. Probablemente alguien te haya invitado a una reunión. Probablemente alguien haya estado orando por ti. Probablemente alguien se acercó y te compartió el Evangelio. Conmigo fue mi mamá. Un año antes había sido una hermana mía que le había pedido a un amigo pastor que me compartiera. Y después él sembró. Bueno, de hecho regó más bien, porque en la preparatoria un compañero de la prepa había sembrado. Él me había hablado la palabra. Años después, este hombre me vuelve a compartir y otro cosechó, porque años después llego a una iglesia, a una invitación que mi mamá me hizo, y allí recibo al Señor, y allí todo tiene sentido, y me empiezo a congregar en un lugar donde nunca me predicaron el Evangelio, donde nunca oraron por mí, pero me quedé allí. Y lo que está diciendo el Señor Jesús, eso es un trabajo en equipo. Pues que predica el pastor, para eso le pagan, pues a eso se dedica. No, es un trabajo en equipo. Todos nosotros participamos de una u otra manera. Unos siembran, otros cosechan, pero todos se gozan, todos reciben salario. Inclusive, de alguna manera Jesús aquí estaba apuntando a los últimos tiempos, podríamos decir. Si vas al libro de Amós, en el libro de Amós, en el capítulo 9, dice el verso 13: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y algunos dicen, ¿sabes qué? Jesús tenía en mente esto. Vienen días donde ya no tienes que sembrar y esperarte 4 meses para que se levante la cosecha, sino que uno va a ir tirando la semilla y el otro va a ir levantando la cosecha. Y Jesús les dice, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses? No es así. Vean, levanten sus ojos, vean que ya está lista la cosecha.
y todos los que participan reciben salario, se pueden gozar juntamente con Él. Ahora, si te fijas ahí, dice el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Ahora, ¿de qué mujer está hablando? De la samaritana. Y eso me anima tanto, pensar que Dios no envió a sus discípulos para alcanzar a Samaria, sino que usó a la mujer que quizá tenía la peor reputación en esa ciudad para que la gente creyera en el Evangelio, para que la gente recibiera a Jesús. Tenemos esperanza. No importa lo que tú hayas experimentado, no importa los errores que hayas cometido en el pasado, no importa las cosas que hayas padecido o las cosas por las que te hayan conocido antes, tú puedes ser usado por el Señor. Y así como esta mujer tenía esa reputación, y sin embargo la gente, cuando vio su entusiasmo, cuando vio la insistencia, dice que creyó por la palabra de la mujer. Y eso tiene mucho impacto. El hecho de que un pecador, de que un hombre que tenga una vida escandalosa, y a veces eso es parte de mi frustración, yo no tengo un testimonio tan espectacular, digo, pues yo le pegaba a mis hermanas cuando estábamos chicos. Todos tenemos un testimonio que dar de las cosas que están en el corazón, algunas que no queremos que la gente conozca, pero cuando eres conocido, cuando tienes una mala reputación y el Señor te toca, es un elemento poderoso para los demás ver una vida transformada. Una mujer que no se me olvida, porque en la Biblia quedó marcada, es Rahab. ¿Cuál era la profesión de Rahab? ¿Cuál? La ramera, así se llama, Rahab la ramera. Es bíblico. Su testimonio quedó para nosotros como ejemplo en la genealogía de Jesús en Mateo 1. Dios puede tomar lo vil y lo menospreciado, de hecho lo hace. Dios puede usar lo que los demás desechan para sus propósitos, para sus planes. ¿Cuál es el secreto? Alimentarse sanamente. Una dieta saludable, espiritualmente hablando, te sacia y te ayuda para que puedas cumplir el propósito de Dios. En Juan, en el capítulo 8, Jesús nuevamente habla al pueblo y allí dice: Juan 8, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, aquí está, mira. Si dice aquí en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Ahora, fíjate cómo marca un distintivo aquí. Dice: a los que habían creído en Él, les dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No basta solamente con que creas, la permanencia es importante. Y hablando de la palabra de Dios, no basta con que te alimentes una vez.
si permaneces allí, es que vas a estar saludable espiritualmente hablando. La forma en que tú y yo podemos cumplir la voluntad de Dios no es porque nos lo propongamos y hagamos nuestro mejor esfuerzo. La única forma en que podemos cumplir la voluntad de Dios es cuando nos nutrimos de la voluntad de Dios, es cuando nos alimentamos de su palabra, es cuando dejamos que sea Él el que trabaje en nosotros. Esta mujer dice que fue y dio testimonio, y dice que muchos creyeron por su testimonio, pero mira lo que dice después, verso 39. Que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. El testimonio es importante. Que des testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, en tu vida, es importante. Dice que creyeron muchos. Pero cuando la gente fue a Jesús, porque su invitación fue ven y ve, dice que creyeron muchos más por su palabra. Nosotros animamos a la gente que dé su testimonio, pero sabemos que cuando das la palabra del Señor es más efectivo todavía. Si tú no te sientes capaz de compartir, no entiendo del todo el Evangelio, no me sé los versículos, puedes hacer la misma invitación que la mujer. ¿Sabes? Tuve un encuentro con Jesús, hizo esto en mi vida, ¿por qué no vienes y pruebas? Y lo hacemos en la confianza de que cuando escuchan la palabra de Dios, muchos más van a creer. Dice allí el versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No quiero poner una carga en ustedes, pero sí quiero decirte lo que dice la Biblia. Y la iglesia no crece solamente porque estemos haciendo eventos o porque estemos esperando el avivamiento. La iglesia crece cuando el cuerpo entiende que tiene que funcionar, cuando todos nosotros entendemos que tenemos un llamado como parte del cuerpo para trabajar, y cuando como cuerpo nos nutrimos de aquello que sacia verdaderamente, que es la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Come la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando tú te alimentas sanamente, entonces tu cuerpo va a responder con toda la fortaleza, con todo el vigor, con toda la resistencia necesaria para el trabajo que el Señor nos ha dado. ¿Sí queda claro? Yo no sé cómo te alimentas. Si no estás comiendo todos los días en lo natural, te aseguro que te vas a enfermar. Si comes comida chatarra, te aseguro que te vas a enfermar. Y eso mismo sucede espiritualmente. Si no te estás alimentando sanamente, tarde o temprano te vas a enfermar, espiritualmente hablando. Oramos. Padre, esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú nos des el hambre por tu palabra. Señor, esa hambre que menciona salmista, donde dice que puede ser saciado en tu presencia, donde menciona que tu palabra es más dulce que la miel. Señor, creemos que tu palabra es buena, que es viva, que es eficaz. Creemos, Señor, que tu palabra transforma. Señor, ayúdanos. Danos ese apetito espiritual. Que seamos consistentes en alimentarnos sanamente. Señor, que podamos acercarnos continuamente a ti, que podamos encontrar, Señor, tu palabra, que como el salmista podamos decir que mejor es tu palabra que millares de oro y plata. Señor, sabemos que con tu palabra tú nos perfeccionas, que con tu palabra nos limpias, que tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, que es una antorcha que alumbra nuestro camino. Señor,
Guíanos en ella, que podamos caminar en tu verdad. Señor, ordena nuestros pasos con tu palabra, que ningún pecado, que ninguna maldad se enseñoree de nosotros. Señor, que tu rostro resplandezca sobre nosotros y nos enseñes tus estatutos. Sabemos que tú eres justo. Señor, sabemos que tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y sabemos que eterno es todo juicio de tu justicia, que tu palabra permanece para siempre. Señor, que podamos regocijarnos en ella como aquel que encuentra un tesoro. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, que podamos deleitarnos en tu ley, que nuestra alma te alabe, que tu consejo nos ayude. Señor, que no nos extraviemos, porque no olvidamos tus mandamientos. Oh Padre, te damos gracias, porque tú nos has dejado tu palabra, tu voluntad escrita. Señor, no tenemos excusa. Perdónanos si hemos sido negligentes. Perdónanos si nos hemos descuidado. Señor, si hemos nutrido o malnutrido nuestra alma con aquellas cosas que nos sacian. Quizá demasiado entretenimiento, quizá demasiado trabajo. Señor, y podemos examinarnos y podemos entender que hay un problema cuando puedo ver una película por 2 horas y pago por ella y no puedo estar 40 minutos en tu palabra. Cuando puedo mensajearme todo el día con mis amigos, con los conocidos, y no puedo pasar 15 minutos en oración junto a ti. Señor, redarguye nuestro corazón. Que no nos engañemos a nosotros mismos. Que no pensemos que porque nos congregamos ocasionalmente estamos haciendo tu voluntad. Que no pensemos que porque escuchamos música cristiana o ponemos un pescadito en el carro o asistimos a un evento cristiano, te estamos sirviendo. Señor, perdónanos si hemos gastado nuestra fuerza, si hemos sembrado nuestro dinero, si hemos puesto nuestros talentos al servicio de aquellas cosas que nos sacian. Señor, vuélvenos a tus caminos, endereza nuestros pasos, que podamos caminar, Señor, junto a ti, que podamos anhelar y decir: Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es lo mejor que puedo hacer, es lo mejor que puede pasarme. Y que como Pablo pueda decir que tu voluntad verdaderamente es buena, es agradable y es perfecta. No porque alguien me lo platicó, no porque lo leí en un libro, porque lo experimento cada día cuando en obediencia me sujeto a tu palabra, cuando obedezco aquello básico que sé y que entiendo, y dejo las cosas que no entiendo plenamente a tu voluntad, Señor, para que tú me las reveles, que tú me ilumines cuando sea el tiempo. Pero no voy a esperar a entender todas las cosas como excusa para obedecer. Quiero obedecer lo que entiendo. Quiero obedecer aún en aquellas cosas que son las más pequeñas. Quiero encontrar allí mi deleite, Señor. Quiero encontrar allí la fuente para seguir adelante, para saciar mi alma, para entender que si te tengo a ti, si soy obediente a ti, no necesito nada más. Y para esto no tengo que renunciar a mi trabajo, ni abandonar a mi familia. En todas mis actividades diarias puedo cumplir tu voluntad.
si lo hago para ti, Señor. Padre, danos una iglesia obediente. Señor, no queremos una iglesia de teoría. No buscamos una iglesia que tenga la doctrina correcta, pero una práctica fallida. No queremos, Señor, conocer la palabra e ignorar la obediencia. No se trata de cuánto sabemos, sino de